Vamos a pasársela por hoy al director. Fue el máster. Un día de esto lo van a mastar. Mira, Víctor Erasme, Silvio Erasme Peña y su excelencia reverendísima, sin ser cura, Giovanni Morillo Susana. Vamos a presentarle, como todas las tardes, nuestro programa punto a punto, analizando la situación nacional e internacional. Y hoy tenemos que comenzar necesariamente por la situación internacional, por el evento inédito de que una mujer, por primera vez en la historia, abre los discursos, el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y se trata de Dilma Rousseff, la primera mujer presidente de Brasil, una mujer de mucho conocimiento, de mucha categoría, y produjo un discurso muy interesante. Brasil tiene una sobreabundancia de capital efectivo y no lo va a dilapidar. Pero sí está dentro del grupo BRIC, que es Brasil, China, India, China y la Unión Soviética, Rusia. Es decir, Brasil, Rusia, India y China. Es el grupo BRIC, ellos cuatro, que tienen tanto capital acumulado que se sienten en condiciones de salvar la situación de los países europeos y de los Estados Unidos. Ahí tenemos a doña Dilma pronunciando el discurso donde expresó su apoyo a que el pueblo palestino sea reconocido como una república independiente, la número 194 de Naciones Unidas. En ese mismo sentido se pronunció también la presidenta de Argentina, la viuda Kirchner, Cristina Fernández, viuda Kirchner, y lo hizo con mucha elocuencia en el momento que reclamaba otra vez el derecho de soberanía sobre las Islas Malvinas que produjo la guerra del 74, y ahora mayormente porque se ha encontrado petróleo en las Islas Malvinas. Dice que hace 184 años que Inglaterra detenta el poder en las Islas Malvinas, y dice, ninguna potencia, por arrogante que sea, por fuerte que se crea, puede alegar soberanía sobre un territorio que está a 14.000 millas de su territorio. Bueno, doña Cristina. Los amigos ingleses son duros en eso, porque ellos reclamaban Hong Kong, que debe estar como a 28.000 kilómetros de millas. Y dominaron por muchísimo tiempo la India. Y dominaron hasta el 40 y pico a la India. Sí. Esos ingleses no son fáciles. Y dominaron hasta el otro día África del Sur. Por eso ese es uno de los imperios económicamente más rapaz. Por eso cuando a alguien le dice que cuando una persona debe, dice, ven acá, te andan buscando los ingleses. Es decir, que los palestinos están en el orden del día. Y por lo menos la gente, el único que habló que no se decidió definitiva y claramente fue Barack Obama, por los intereses comunes entre judíos y norteamericanos. Pero es lógico decir que los palestinos recibieron un apoyo masivo y casi toda América Latina apoya la causa palestina. Claro, don Silvio, porque no entendemos por qué, si desde el año 1947 la Organización de las Naciones Unidas determina que debe existir un Estado palestino y un Estado israelí, ¿por qué ha habido? Porque los palestinos no quisieron el Estado. Bueno, pero
ha transcurrido suficiente tiempo para que haya un acuerdo entre israelíes y palestinos para lograr establecer el problema es que los palestino. palestinos no reconocen a Israel. Bueno, los palestinos, sobre todo el grupo de Hamas, no es el grupo reconoce radical. que no reconoce a Israel como una nación. Bueno, lo importante. Porque ahí era que estaba Palestina o está Israel. Correcto, sí, fue un Lo asentamiento. que tú tienes que preguntar, ¿por qué Naciones Unidas, verdad, mete la pata hasta el gollete, como dice el pueblo, dándole ese territorio a Israel? Bueno, pero lo importante, don Silvio, es que al transcurrir tanto tiempo ya ha llovido demasiado para que ahí se pudiera lograr un acuerdo. Esperamos que ahora, aunque ya esto no viene desde ahora, han venido ya muchos líderes internacionales, históricamente han alzado su voz para que... O elevado su voz para que tanto israelíes y palestinos puedan vivir pacíficamente cada cual en su territorio. Ojalá que sí, pero bueno, lo que pasa es que ya sería las conquistas israelitas del Yom Kippur, de la guerra del Yom Kippur, que son las fronteras de 1964 o 67, no sé. En el sentido de hoy, esta mañana, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en su excelente disertación en la Organización Nacional de las Naciones Unidas, destacó la importancia de la mujer en el desarrollo de un país, como también la visión, el objetivo que tienen en estos momentos todos los países de unirse para paliar, como dicen muchos, para tratar de que la crisis que existe en estos momentos sea menor a nivel económico en todo el mundo. También, en ese mismo sentido, el secretario general Ban Ki-moon de la ONU apoya la propuesta de Dilma Rousseff. Excelente, y esperamos que se siga esos mismos lineamientos en estos momentos. Bueno, la independencia y el reconocimiento de Palestina se va a imponer por el peso de la fuerza natural del tema. Ese es un tema que no puede seguir discutiéndose porque todo el mundo está muy consciente de que eso es un abuso israelita, imperio israelita. Yo estoy totalmente de acuerdo con que Israel viva donde está viviendo, pero estoy de acuerdo con que devuelva el territorio conquistado en el 67, en la guerra del Yom Kippur. Es la única manera. Yo me leí completamente todo el proceso de ocupación desde el 1882 de los israelitas en tierra de los árabes, en tierra de Palestina. Y las Naciones Unidas, por influencia de los Estados Unidos e Inglaterra, decidió darle el terreno de los palestinos a los israelitas. Bueno, ya Israel está ahí, ha desarrollado exitosamente su tierra, tiene un pueblo que vive conforme a las normas de los países desarrollados y han mantenido. Voy a repetir la anécdota que precisamente en el 1966, hace 40 y pico de años, yo fui a las Naciones Unidas. Allá en Nueva York. En Nueva York. Yo fui en una gira, ¿no? Y ese día se estaba discutiendo una agresión israelita a una aldea con tanques de guerra que mataron como a 15 o 20 personas. Fíjense bien desde qué tiempo los israelitas están matando a los palestinos. Sí. Es como si el tiempo se hubiese detenido. ¿Sí? Pero claro, ya el tiempo no se detiene. No, claro. Ya Turquía le paró, ¿verdad? Se le paró a Israel y le dijo,
ustedes cometieron un exceso y nosotros vamos a proteger las embarcaciones de ayuda solidaria que va a la Franja de Gaza. ¿Qué van a hacer los israelíes? ¿Tendrán ya tiro a los turcos? El año pasado recuerde que hubo precisamente una embarcación que llevaba ayuda a palestinos, la fragata de la Libertad, si mal no recuerdo, fue atacada. No era la fragata, era la flota. La flota de la Libertad, que fue atacada por soldados palestinos. Le entraron, mataron 5 personas. Exactamente. Y después de eso se hizo una investigación. Los israelíes, como usted dice, el problema también es que los israelíes históricamente han contado con el apoyo de los norteamericanos y ellos se sienten se envalentonan demasiado. Bueno, por la minoría judía en Nueva York, en los Estados Unidos, que tienen un dominio financiero de primera orden. Exactamente. Entonces ellos incluso dijeron que no, que ellos actuaron como debieron actuar en ese momento y que no iban a dar explicaciones de esa situación. Que no iban, pero tuvieron que... Bueno, pero lo importante, don Silvio, es que se respeten las resoluciones de la ONU. Claro que sí, es la voluntad. Que en muchas ocasiones, ha pasado en el caso Israel-Palestina, pero pasó también en la guerra de cuando a George W. Bush en el año 2003 se le ocurrió la invasión a Irak, amparándose en la disculpa de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2011, y le pasó por encima... En lo cual no tuvo Irak nada que ver. No, porque le pasó por encima todas las resoluciones de Naciones Unidas y bajo la justificación de que... no pudo pasar una resolución en el Consejo de Seguridad. Exacto, y bajo la justificación de que en Irak había armas de destrucción masiva. Finalmente le pasó por encima todas esas resoluciones y nunca encontraron las nunca encontraron e invadieron. Lo mismo ha pasado con el tema israelí-palestino. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas es una entidad que tiene un prestigio a nivel mundial. Se creó efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de dirimir los conflictos entre las naciones y no se tuviera que llegar a los niveles en que se llegó en esa Segunda Guerra Mundial, donde se calcula que perecieron más de 60 millones de personas. Pero todavía, aún siendo una institución de tanto prestigio, todavía tiene fallas, como en este caso. ¿Por qué no respetar el derecho que tiene un pueblo de vivir en su territorio? Dice Obama que este es un buen tiempo para la democracia. Y para muchas cosas, no otras cosas, Barack. Es verdad. Es buena la primavera árabe, de que todos esos regímenes dictatoriales con criterios de la época del Imperio Otomano, que terminó en el año 20 del siglo pasado, es necesario que pase esa mentalidad, que pase esa realidad. Él citó al señor vendedor de comida en la calle que se suicidó en Túnez y que ese suicidio despertó todo el movimiento libertario de Túnez, que terminó con el derrocamiento del gobierno. Excelente, donde quiera que hay un déspota hay que tumbarlo, si es un déspota, porque los Estados Unidos y los intereses occidentales disfrazan de déspota a Chávez, ¿verdad? A Fidel, y a todo, al pobre Evo, al que no, y al de Costa Rica, como el de Nicaragua, Daniel Ortega. Esos son. Pero resulta que Chávez tiene un 59% de simpatía. Con 12 años de ejercicio, mantiene un 59% de simpatía. Tienen que admitir los organismos internacionales que el país ahora vive mucho mejor. No hay analfabeto, no hay insalubridad. Lo único que hay es delincuencia común. Porque todavía hay una brecha muy... Como en todos los países. Porque no se ha podido instrumentar un equipo sólido para parar la delincuencia. Porque no van a matar a los delincuentes. Porque entonces lo acusarían de asesinato. No, y por lo menos aquí se ha demostrado que la solución al problema de la delincuencia no es matar a los delincuentes, porque si fuera por eso, ya aquí no hubiera delincuencia. Bueno, sobre todo después del general jefe de la policía, ¿cómo es? Rafael Guillermo Guzmán Fermín. No, Candelier. El otro. Candelier, sí. Entre Candelier y Pedro de Jesús Candelier
Y Y Guzmán Fermín. en Guzmán Fermín debe haber matado 4 o 6 mil Bueno, delincuentes en la República Dominicana. Bueno, decirlo, hay que- Y ahora es que hay, y ahorita vamos a hablar, ahora en el próximo segmento, del asesinato del coronel Boció. Antes de irnos a la pausa, quisiera aclarar, don Silvio, que cuando usted dice que el general Candelier y Guillermo Guzmán Fermín mataron de entre 4 y 6 mil dominicanos, supuestamente delincuentes, queremos decir en sus jefaturas, por si acaso. No, pero no fue que ellos andaron. Exactamente. Ellos se tiraron a la calle a buscar delincuentes y Intercambio, mataron. No. intercambio de disparos. Estamos hablando que ellos son los responsables máximos, Exacto. porque la institución que estaba bajo su mando fue que lo hizo para limpiar un poco de la chimuchila de ladrones y estafadores que hay en este país. Así es. Vamos a la pausa y volvemos.